Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento. Soy Luciano Arizmendi. Bienvenidos a este video. Muchas gracias por el tiempo que le puedan dedicar. Hoy, en esta ocasión y en este video, vamos a hablar sobre el método de los mínimos cuadrados. Vamos a presentar los dos grupos de fórmulas más usuales para hacer los cálculos. De esos dos grupos, pues uno aparece en la mayoría de los libros, el otro pues no es tan usual que aparezca, pero los resultados que se obtienen son exactamente los mismos. Por lo tanto, vamos a desarrollar un ejercicio donde vamos a presentar esos dos grupos de fórmulas. Este método de los mínimos cuadrados pertenece a la regresión lineal simple y el objetivo es pronosticar datos a partir de información histórica, pronosticar datos futuros a partir de información histórica o encontrar información desconocida a partir de información conocida. Lo que busca la regresión básicamente es encontrar la ecuación de una línea patrón que represente los puntos conocidos. Esos puntos tienen dos coordenadas, una en X y otra en Y. Y lo que busca la regresión es encontrar la ecuación de una línea patrón que represente esos puntos, y esa línea patrón será la que nos permite a nosotros pronosticar. Normalmente la ecuación de esa línea patrón es Y igual a A más B por X. No la tenemos escrita de pronto, así acá está, Y igual a A más B por X. Listo. Entonces, para explicar los dos grupos de fórmulas más usuales, vamos a desarrollar el ejercicio 1. El ejercicio 1 dice: supóngase que los antecedentes históricos de ventas en toneladas del artículo A están en la siguiente tabla y nos muestran la variable X, que es la variable independiente y que comprende de los años 2010 al año 2020. Y tenemos también los datos de la variable dependiente, que es la variable Y corresponde a las ventas históricas entre los años 2010 al 2020. En este video vamos a explicar todos los parámetros que están relacionados con el método de los mínimos cuadrados de la regresión lineal. Por lo tanto, las preguntas que nos formulan pues están basados en cada uno de esos parámetros. Dice: pronosticar las ventas para los años 2021 a 2025 por regresión lineal simple, método de los mínimos cuadrados, y mostrar los cálculos de la pendiente de la línea de ventas. Esta pendiente se nota con la letra B. Luego, en la segunda pregunta nos dicen el punto de intersección de la línea de ventas. Este punto de intersección es donde la línea de ventas corta al eje Y, y se nota con la letra A. La pregunta C dice: escribir la ecuación de regresión que se utiliza para el pronóstico. La letra E dice: calcular y mostrar el pronóstico de ventas de artículo para los años 2021 al 2025. La pregunta E dice: calcular el coeficiente de correlación y determinar si el pronóstico de ventas hecho con la ecuación rectilínea es aceptable. Calcular el coeficiente de determinación, calcular el error estándar, calcular los límites inferiores y superiores de las proyecciones para un nivel de confianza del 95.5%,
donde el número de errores estándar asociados al nivel de confianza, donde el número de errores estándar está asociado al nivel de confianza z igual, y calcular el intervalo de confianza. Bueno, esto del z igual a 2 simplemente siempre se acostumbra a trabajar con 2, porque ese 2 se ajusta al nivel aceptable en la estadística, que es del 5%. Si se trabaja con un número diferente a 2, por ejemplo z igual a 3, implica que estaríamos trabajando con una precisión mayor al 99%. En estadísticas son aceptables en términos normales precisiones del 5%, mayores al 5%, perdón, mayores al nivel de confianza debe ser mayor al 95%, por lo tanto el error pues debe ser inferior al 5%, menor o igual al 5%. En fin, vamos a tomar el z igual a 2 porque estamos trabajando con los niveles aceptables de error en la estadística, por eso es el z igual a 2. Y ese z igual a 2 nos sirve para calcular los límites inferiores y superiores de la proyección. Pues bien, tenemos los dos grupos de fórmulas. En la parte izquierda tenemos un grupo de fórmulas y en la parte derecha tenemos un grupo de fórmulas. La información que necesitamos para aplicar ese grupo de fórmulas es la información histórica conocida que debemos procesar, pero el procesamiento de esa información es diferente para un grupo de fórmulas y diferente para el otro grupo de fórmulas, de tal manera que para el grupo de fórmulas más usual procesaremos esa información en el color amarillo de la tabla, y para el otro grupo de fórmulas necesitamos la información del color beige de la tabla. Dada la información histórica de los años 2010 al 2020 en relación con las ventas, nosotros podemos asignarle a los años, o hemos decidido asignarle a los años del año -5 al año 5. La razón por que hemos decidido pues hacer esto es porque pues no es muy común ver en los ejercicios y en los ejemplos la asignación de números negativos. En realidad lo que importa no es que sean positivos ni negativos, sino que siempre vayan aumentando en la misma cantidad. Acá aumentan en 1, -5, más 1, -4, más 1, -3, y pasamos a 0, más 1, 1, más 1, 2, más 1, 3, y se escogió desde -5 hasta 5 porque al sumar esto la columna suma 0. Eso nos implica que la sumatoria de x va a ser a 0 y se simplifican los cálculos. Ya tenemos un número que es 0 y eso nos simplifica un poco los cálculos, pero igual hubiéramos podido trabajar acá con el año 2010, 2011. A propósito, este formato vamos a cambiarle el formato a los años, vamos a darle un formato de número general. Listo. Y ahora sí empezamos a procesar la información. Entonces pasamos los datos de la variable y, que son estos, los copiamos acá, igual, y tomamos el primer dato, damos enter y arrastramos, ya podemos empezar a desarrollar los cálculos. Esta columna resulta de multiplicar la columna x por la columna y. Esta columna resulta de elevar la columna x al cuadrado, y esta columna resulta de elevar la columna y al cuadrado. Entonces multiplicamos x por y, -5 por 10, enter, y arrastramos. Listo. La otra columna es elevar la columna x al cuadrado.
entonces igual x al 94 para elevar al cuadrado, y elevamos al cuadrado, enter, y arrastramos. La otra columna es elevar el valor de y al cuadrado, entonces tomamos y al 94 en los computadores de escritorio para elevar al cuadrado. En los portátiles, pues cada modelo de portátil de pronto tiene una secuencia de teclas diferente para elevar al cuadrado. Ahora, las fórmulas que vamos a aplicar tanto del primer grupo como del segundo grupo necesitan la sumatoria de las columnas, por lo tanto vamos a calcular la sumatoria. Acá ya está planteada la suma, luego arrastro y entonces esto me da la sumatoria de esas columnas, y vamos a empezar a procesar la información de la tabla que está en color beige, pero para eso necesitamos calcular x raya, que es x promedio, y y raya, que es y promedio. Acá vamos a calcular x raya, entonces x raya será igual a la sumatoria de la columna x dividido entre el número de datos. El número de datos lo podemos calcular mediante la fórmula contar, y entonces seleccionamos los datos que sumamos, cerramos paréntesis y nos dice que el número de datos es 11. Entonces el x promedio será igual a la sumatoria de la columna x, que es 0, dividida entre el número de datos, que es 11, y ese es el promedio que nos dio. Ahora calculamos y raya, que es y promedio, y eso es igual a la sumatoria de la columna y dividido entre el número de datos, que es 11, y de esta manera ya tenemos calculado x promedio, que es x raya, y y promedio, que es y raya. Para esta columna, a la columna x le sumamos el valor, le restamos el valor de x raya. Entonces tomamos el valor de la columna x menos, le restamos el valor de x raya, lo fijamos con la tecla F4, enter, y arrastramos. También estos valores tenemos que sumarlos, entonces le digo autosuma, lo sumo, y como tenemos que sumar todas las columnas, arrastro de una vez hacia la derecha para que cuando se llenen las columnas obtengamos la sumatoria. Acá esta columna es igual a la columna y, que es esta, restarle y promedio, que es este, lo fijamos con la tecla F4 y arrastramos. Listo, también sumó 0. Ahora acá esta columna es multiplicar las dos columnas anteriores, esta por esta nos da esta, el encabezado nos lo indica, menos 5 por esta, y arrastramos. Listo, y esta columna es coger la columna x menos x raya y elevarla al cuadrado. Cogemos esta columna y la elevamos al cuadrado, enter, y arrastramos. En la otra es coger la columna y menor y raya, que es esta, y elevarla al cuadrado. Ya tenemos diligenciada la tabla. Ahora sí podemos empezar a aplicar las fórmulas, ¿no?
podemos empezar a aplicar las fórmulas. Aquí vamos a calcular el valor de B. El valor de B nos dice que es igual a la sumatoria de X por Y. Entonces la sumatoria de X por Y es esta. Programamos la fórmula para calcular B igual, abrimos paréntesis, tomamos el número de datos que es 11, lo multiplicamos por la sumatoria de la columna X por Y, que es esta, menos la sumatoria de la columna X, que vale 0, multiplicado por la sumatoria de la columna Y, que vale 2210, cerramos paréntesis, dividido, abrimos paréntesis, n, que es 11, lo multiplicamos por la sumatoria de la columna X cuadrado, que es esta, menos, abrimos paréntesis, tomamos la sumatoria de la columna X, que es esta, cerramos paréntesis, lo elevamos al cuadrado, cerramos paréntesis, enter. Entonces el valor de B es 255909. Acá nos dan el resultado. Bueno, se le puede aquí aumentar un decimal para que quede exacto. Listo. Ahora este mismo valor de B, utilizando el otro grupo de fórmulas, lo vamos a calcular con esta, y esto dice que es igual a la sumatoria de X raya menos Y raya, que es esta. Todo lo que está en rojo es esta sumatoria, dividido entre la sumatoria de X menos X raya cuadrada, o sea, será esta columna, que es la sumatoria de X menos X raya por Y menos Y raya, y la dividimos entre la sumatoria de la columna X cuadrado, que es esta, y como podrán observar, el valor de B dio el mismo resultado por cualquiera de las dos fórmulas. Ahora vamos a calcular acá el valor de A. Para calcular el valor de A, vamos a programar esta fórmula. Bueno, teníamos unas preguntas, ¿no? La pregunta era, A era la pendiente. Entonces aquí estamos contestando la pregunta A. Esta es la pendiente. La pregunta B es el punto de intersección, que es el cálculo de A, y ahí vamos, estamos contestando la pregunta B. Entonces hacemos el cálculo, aplicamos la fórmula igual, abro paréntesis, sumatoria de la columna Y, que es esta, menos el B que calculamos, que es este, lo multiplicamos por la sumatoria de la columna X, que es esta, cerramos, dividimos entre n, que es el número de datos, y entonces ese valor nos da 110. Acá nos dan la respuesta. Ahora lo vamos a calcular con esta, que corresponde al segundo grupo de fórmulas, y eso es igual a Y raya, que sería este valor, menos el B que es este valor que ya calculamos, multiplicado por el X raya, que sería este valor, enter, y obtenemos las mismas respuestas. Entonces ahí obtuvimos las mismas respuestas con los dos grupos de fórmulas. Ahora vamos a calcular, bueno, acá hay otra posibilidad de calcular el A utilizando esta fórmula. Vamos a utilizar esa fórmula, pero acá pues no la podemos ver completa. Voy a
cambiarle de formato a la celda, alineación, reducir hasta ajustar para que podamos verla. Ahora sí ya la vemos completa. También podríamos aplicar esa fórmula, ¿no? Y esa fórmula dice que A es igual, abro paréntesis, busco la sumatoria de x cuadrado, que sería esta, la multiplico por la sumatoria de y, que sería esta, menos la sumatoria de x, que sería esta, multiplicada por la sumatoria de x por y, que sería este valor, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, n que vale 11, por n que vale 11 por la sumatoria de x cuadrado, que sería esta, menos, abro paréntesis, sumatoria de x, que sería este valor, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, cierro paréntesis, enter, y el resultado es exactamente igual. Entonces ya contestamos las preguntas B. La pregunta C dice: escriba la ecuación de regresión. Bueno, aquí ya está escrita la ecuación de regresión. El parámetro A, que es el que acabo de calcular, vale 110, multiplicado por B lo acabo de calcular, vale 25.99 multiplicado por X. O sea que en esta ecuación reemplazamos el parámetro de A, reemplazamos el parámetro de B y obtuvimos la ecuación, y eso es lo que nos piden en la ecuación, en la pregunta C. Escribir la ecuación de regresión que se utiliza para el pronóstico. D. Calcular y mostrar el pronóstico de ventas del artículo para los años 2021 a 2025. Entonces, años 2021 a 2025, y de acuerdo a la numeración que traíamos acá, el último año histórico es 5, luego el primer año proyectado será 6, y este 6 lo podríamos hallar simplemente tomando este 5, que es el último año histórico, y sumándole 1, y luego el 7 lo podemos determinar tomando este valor y también sumándole 1, y arrastro la fórmula. Listo. Y entonces el pronóstico de ventas Y lo voy a escribir con la ecuación que me pidieron en el numeral C. Escribir la ecuación de regresión, calculo esa columna con la ecuación, tomo el parámetro A, el parámetro A es este, ya tomé este valor, más el parámetro B es este, lo fijo con la tecla F4, lo fijo con la tecla F4, tomo el parámetro B que está en la celda D49, lo fijo con la tecla F4, y lo multiplico por el valor de X, que es el X proyectado, enter, y entonces acá tenemos la respuesta y arrastramos. O sea que ya calculamos el valor de Y. Aquí se produjo un error, vamos a ver qué fue lo que pasó. Volvemos a pronosticar, ya igual, tomamos el valor de A, se olvidó fijarlo, por eso fue,
entonces lo fijamos, más tomamos el valor de B, que es ese valor de B es este de acá, lo fijamos con la tecla F4 y lo multiplicamos por el valor de X, que es este. Enter, y ahora sí arrastramos. Perfecto, ahora sí nos dio. Entonces ya tenemos el pronóstico de ventas, que es la respuesta al numeral D. Calcular el coeficiente de correlación. Entonces vamos a calcular el coeficiente de correlación. Aquí tenemos el coeficiente de correlación. Para facilitar estos cálculos necesitamos esta tabla. Entonces vamos a dividir la pantalla para que nos quede más fácil. Vista, dividir pantalla, dejamos solo la parte que la divide horizontalmente, bajamos hasta acá, listo, y ahora sí cuadramos la tabla y en la parte inferior vamos a empezar a hacer los cálculos. Entonces aquí nos piden el coeficiente de correlación. La fórmula del coeficiente de correlación es esta y su respuesta es esta. Acá la vamos a calcular con el primer grupo de fórmulas, acá lo vamos a calcular con el segundo grupo de fórmulas. Empezamos pues a calcular el coeficiente de correlación. Abro paréntesis, voy acá, me pide el valor de n. Bueno, el valor de n lo tengo por acá abajito, n, ese es el valor de n, y lo multiplico por la sumatoria de la columna X por Y. ¿Cuál será la columna X por Y? Esta es la sumatoria de la columna X por Y, menos la sumatoria de la columna X, que será esta, multiplicado por la sumatoria de la columna Y, que es esta, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis y vuelvo y abro paréntesis. Me pide otra vez el valor de n. El valor de n está en la celda C45. Este es el valor de n. Listo. Ese es el valor de n. Ya lo tomé. Eso va multiplicado por la sumatoria de x cuadrado. Entonces lo multiplico por la sumatoria de x cuadrado, que es este valor, menos, abrimos paréntesis, tomo la sumatoria de x, que es este valor, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, listo, cierro paréntesis, abro paréntesis, tomo el valor de n, que es este n que está acá, entonces n, listo, y ese n va multiplicado por la sumatoria de y cuadrado por la sumatoria de este y cuadrado, que sería la sumatoria de la columna y cuadrado, menos, abrimos paréntesis, la sumatoria de la columna y, que sería este, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, cerramos paréntesis, y ahora eso lo elevamos a la 0.5,
pero espérenme un momentico porque creo que voy descuadrado en el número de paréntesis. Estoy revisando los paréntesis, me disculpan un momentico. Sí, acá parece que me falta cerrar un paréntesis. Cierro paréntesis, me faltaba cerrar ese paréntesis y ahora sí elevamos a la 0.5 y le damos enter, y entonces ya obtuvimos la respuesta del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, cuando las ventas son crecientes, varía entre 0 y 1. Entre más cercano esté de 1, más confiable son las proyecciones, o más confianza hay en la proyección que se está haciendo. En este caso es 0.97, entonces la proyección es confiable. Ya podemos practicar con otras ecuaciones curvilíneas cuando este coeficiente sea menor de 0.7. Pero en este caso pues está muy cerca de 1, quiere decir que nuestra proyección es confiable. Ahora ese mismo valor lo vamos a calcular utilizando esta otra fórmula. Vamos a aplicarla, a ver, igual sumatoria de la columna X menos Y raya por Y menos Y raya, es esta sumatoria. Todo eso va dividido entre abrimos paréntesis y volvemos y abrimos paréntesis y tomamos la sumatoria de X menos X raya al cuadrado, que sería esta. Cerramos paréntesis, la elevamos a la 0.5, la elevamos a la 0.5 por abrimos paréntesis, tomamos la sumatoria de Y menos Y raya, que es esta, cerramos paréntesis, la elevamos al la elevamos a la 0.5 cerramos paréntesis y enter, y el resultado es el mismo, 0.97. Entonces ahí estamos ilustrando el uso de los dos grupos de fórmulas con los cuales estamos obteniendo los mismos resultados. Ahora vamos a calcular el coeficiente de determinación, que es esta misma fórmula pero elevada al cuadrado. Entonces pues podríamos coger este R y elevarlo al cuadrado y ya, pero como el objetivo es aprender, vamos a programar esta fórmula. Entonces igual abrimos paréntesis, tomamos el valor de n, ya tenemos que ese valor de n está acá, y ese valor lo multiplicamos por la sumatoria de X por Y, que es esta, menos la sumatoria de X multiplicado por la sumatoria de Y, que es esta. Cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, dividido
Uy, aquí creo que falta un paréntesis en la fórmula. Sí, falta un paréntesis. Dividido entre, tomamos el valor de n, tomamos el valor de n por la sumatoria de x cuadrado por la sumatoria de x cuadrado menos, abrimos paréntesis, la sumatoria de x, cerramos paréntesis, la elevamos al cuadrado, cerramos paréntesis, por abrimos paréntesis, tomamos el valor de n que ya sabemos que está en la celda C45, por la sumatoria de y cuadrado, que es esta, y menos abrimos paréntesis, la sumatoria de y, que es esta, cerramos y elevamos al cuadrado, y volvemos y cerramos, y volvemos y cerramos otra vez, enter. Perfecto. Entonces corregimos la fórmula porque acá nos falta abrir un paréntesis, queda la fórmula corregida. Pues me di cuenta porque la fórmula es la misma, solamente que estaba elevado al cuadrado, y ahí es donde aparece este cuadrado al elevar al cuadrado y desaparece la raíz al elevar al cuadrado. Entonces ahí había un error, y ahora vamos a calcularlo con esta fórmula. Si lo calculamos con esta fórmula, entonces será igual a la sumatoria de esta columna, pero debimos de haber abierto paréntesis primero, cerramos paréntesis, todo esto que está en color rojo es la sumatoria de esta columna que está en la celda I44, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, listo, dividido, abrimos paréntesis dos veces, tomamos la sumatoria de x menos x raya, que es esta, la elevamos a la 0.5, cerramos paréntesis, la elevamos a la 0.5, la elevamos a la 0.5, por, abrimos paréntesis, tomamos la sumatoria de y menos y cuadrado, que es esta, cerramos, la elevamos a la 0.5, cerramos y elevamos al cuadrado, enter, y el resultado es el mismo, 0.95. Acá está la respuesta, lo que nos dio con el primer grupo de fórmulas,
lo que nos dio con el segundo grupo de fórmulas. Nos faltaría solo calcular el error. Entonces vamos a calcular el error. El error lo calculamos con esta fórmula, igual, abrimos paréntesis dos veces, tomamos la sumatoria de y cuadrado, que es esta, menos el parámetro a, que es este, el parámetro a, ya, y eso va multiplicado por la sumatoria de la columna y, que es esta, menos el parámetro b, que es este, multiplicado por la sumatoria de la columna x por y, que es esta, cerramos paréntesis, dividido entre, abrimos paréntesis, n, que es este valor, menos 2, cerramos paréntesis, volvemos y cerramos paréntesis, elevado a la 0.5, enter. Perfecto, el error nos dio 18, acá tenemos las respuestas. Y ahora con el otro grupo de fórmulas, entonces esto sería igual, abrimos paréntesis, 1 dividido entre, abrimos paréntesis, n, que es este valor, C45, menos 2, cerramos paréntesis, y todo eso va multiplicado por la sumatoria de y menos y cuadrado, que sería esta, menos, abrimos paréntesis, la sumatoria de la columna x menos x raya por y menos y raya, que sería esta, cerramos, elevamos al cuadrado, dividido entre la sumatoria de x menos x raya, que es esta, cerramos y volvemos y cerramos, y creo que estoy descuadrado en un paréntesis, voy a revisar nuevamente. Bueno, al parecer aquí toca abrir un paréntesis. Y ahora sí, ya nos cuadró el número de paréntesis elevado a la 0.5. Enter. Y el resultado es el mismo. Luego estamos comprobando que los cálculos se están dando igual con los dos grupos de fórmulas. Ahora quitamos la división de la hoja y aquí en la segunda parte nos falta G. Ya contestamos la pregunta E, la F, la G. Vamos con la pregunta H, cálculo
de los límites inferiores y superiores. Entonces, cálculo de los límites inferiores y superiores. Las ventas proyectadas ya creo que las calculamos. Esas ventas proyectadas son estas. Listo. El límite inferior, entonces este límite inferior será igual a la proyección de ventas menos 2 veces multiplicada por el error, que lo podemos tomar de acá, lo fijamos con la tecla F4 y enter. Listo. Ese es el límite inferior. Y ahora calculamos el límite superior, que es la proyección de ventas, que es esta, más 2 veces multiplicada por el error, que es este. Lo fijamos con la tecla F4, enter, arrastramos y ahí contestamos ya la columna, la pregunta H. Ahora la I es el intervalo cuyas respuestas son estas. Entonces el intervalo será igual a el límite superior menos el límite inferior, enter, 74.38, y ese es el intervalo de confianza. Listo, hemos terminado, hemos cumplido con el objetivo del video, que era aplicar los dos grupos de fórmulas conocidos en el método de los mínimos cuadrados. Ya los aplicamos y vimos que los resultados son idénticos. Recuerden que les habló Luciano Arizmendi y estamos en el mes de junio del año 2021. Hasta pronto.